Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy tan feliz de verlos por aquí otra vez. ¿Listos para un buen chute de emoción y romance? Porque hoy les tengo una historia que los va a dejar sin aliento. Prepárense para abrir sus corazones y sus pañuelos, porque les voy a contar, bueno, más bien, los voy a llevar virtualmente a la propuesta de matrimonio de Halil Ibrahim a Esla. Sí, señoras y señores, una propuesta de esas que te hacen creer en el amor verdadero, de esas que te reconcilian con el mundo y te hacen suspirar hasta quedarte sin aire. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de amor, tengo que recordarles algo importantísimo: suscríbanse al canal. Sí, ya sé que lo digo siempre, pero es que es la única forma de que no se pierdan nada de la magia que tengo preparada para ustedes. Tengo un montón de contenido en la recámara, desde tutoriales de maquillaje para esas noches de fiesta, pasando por blogs de mi día a día, reacciones a los vídeos más virales de internet, y por supuesto muchísimas más historias de amor. Porque ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? Así que ya saben, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la propuesta. La historia de Halil Ibrahim y Esla es de esas que te hacen soñar despierto. Se conocieron digamos que hace el tiempo suficiente para que Cupido hiciera de las suyas y flechara a ambos con todas sus fuerzas. El tiempo suficiente para construir una relación sólida como una roca, llena de complicidad, risas compartidas, miradas que lo dicen todo, y sobre todo muchísimo amor. Halil Ibrahim siempre ha sido un romántico empedernido, de esos que te escriben cartas de amor a la antigua y te llevan serenata debajo del balcón. Y Esla, digamos que ella siempre supo, desde el primer momento, que Halil Ibrahim era el indicado, su media naranja, su alma gemela. Halil Ibrahim quería que la propuesta fuera algo más que perfecta. Quería que fuera mágica e inolvidable, un momento que Esla pudiera recordar con una sonrisa en los labios y una lágrima de felicidad en los ojos por el resto de su vida. No quería la típica cena romántica en un restaurante elegante, con el camarero interrumpiendo cada 5 minutos y la música suave de fondo. No, él quería algo más personal, algo que realmente reflejara su relación, su historia de amor, sus sentimientos más profundos. Así que durante semanas estuvo planeando en secreto esta sorpresa monumental. Se reunió con los amigos y familiares de Esla, sus confidentes, sus pilares, para pedir su ayuda. Porque, como él decía con esa voz llena de emoción, este momento es tan importante, tan especial, que quiero compartirlo con las personas que más la quieren, con las que siempre han estado ahí para ella. Todos estaban emocionadísimos al borde del ataque de nervios de la emoción, de ser parte de esta conspiración romántica. Juraron guardar el secreto a capa y espada, como si sus vidas dependieran de ello. Nadie, absolutamente nadie, debía sospechar nada. El día elegido fue, mejor no dar la fecha exacta, no vaya a ser que alguien se sienta celoso o algo así. Digamos que fue un día soleado, de esos que te llenan de energía y te hacen sentir optimista. Un día perfecto para el amor, para las promesas, para los nuevos comienzos. Halil Ibrahim le dijo a Esla que iban a pasar un día tranquilo en el campo, lejos del bullicio de la ciudad, del estrés del trabajo, del ruido constante. Esla, que adora la naturaleza, el aire fresco, los paisajes verdes, aceptó encantada. No sospechaba absolutamente nada de lo que le esperaba, de la sorpresa que Halil Ibrahim le tenía preparada. Pobre Esla, no tenía ni idea de la tormenta de amor que se avecinaba. Al llegar al campo, Esla notó que había algo diferente en el aire. El lugar estaba transformado, irreconocible. Árboles decorados con luces parpadeantes, flores de todos los colores esparcidas por el suelo, fotos de ellos dos colgando de las ramas. Había un camino de pétalos de rosa, un camino rojo pasión, que conducía a un pequeño claro en el centro del campo. En el claro un arco adornado con flores blancas y rosas se alzaba majestuoso, como un portal hacia un mundo de sueños. Esla, aún un poco confundida, pero con el corazón latiendo a 1000 por hora, miró a Halil Ibrahim con una expresión de ¿qué está pasando aquí? ¿Me estás gastando una broma? Halil Ibrahim, con una sonrisa nerviosa pero llena de amor, la tomó de la mano con suavidad, entrelazando sus dedos como si fueran uno solo, y comenzó a caminar por el sendero de pétalos. A medida que avanzaban, Esla iba reconociendo las fotos. Eran momentos especiales de su relación, recuerdos grabados a fuego en su memoria: su primer beso, robado bajo la lluvia en una noche de verano,
su primer viaje juntos, a una playa paradisíaca con arena blanca y aguas cristalinas, su primer aniversario, celebrado con una cena romántica a la luz de las velas. Cada foto contaba una historia, un capítulo de su libro de amor, un recuerdo imborrable que les hacía sonreír y suspirar al mismo tiempo. Al llegar al arco de flores, Halil Ibrahim se detuvo y miró a Esla a los ojos. En ese momento una lágrima solitaria, la primera de muchas, rodó por la mejilla de Esla. Ella ya lo sabía. Sabía lo que estaba a punto de pasar, lo que Halil Ibrahim le iba a preguntar. Su corazón, que ya latía a toda velocidad, amenazaba con salirse de su pecho. Halil Ibrahim respiró hondo tratando de controlar sus nervios y comenzó a hablar. Le dijo a Esla lo mucho que la amaba, lo importante que era para él, lo feliz que lo hacía cada día con su simple presencia. Le habló de sus sueños juntos, de su futuro, de la familia que querían formar, de la casa que querían construir, del perro que querían adoptar. Cada palabra que salía de su boca estaba cargada de emoción, de sinceridad, de un amor puro y verdadero. Le dijo: Esla, desde el momento en que te conocí, supe que eras especial, diferente a todas las demás. Tu sonrisa ilumina mi día, tu voz me tranquiliza cuando estoy estresado y tu amor me da fuerzas para superar cualquier obstáculo que se cruce en mi camino. Contigo he aprendido lo que es el amor verdadero, un amor incondicional, un amor para toda la vida. Quiero pasar el resto de mis días a tu lado, compartiendo cada alegría y cada tristeza, cada sueño y cada desafío. Quiero envejecer contigo, Esla. Quiero verte convertida en la abuela más hermosa del mundo, con arrugas en la cara y el pelo blanco, pero con la misma chispa en los ojos que el día que te conocí. Quiero ser tu compañero, tu confidente, tu mejor amigo y tu esposo. Esla, ¿quieres casarte conmigo? En ese momento, Esla ya estaba llorando a lágrima viva. Las lágrimas corrían sin control por su rostro como un río desbordado. No podía articular palabra, estaba demasiado emocionada. Asintió con la cabeza repetidamente mientras las lágrimas seguían cayendo, empapando su ropa. Halil Ibrahim sacó un anillo de su bolsillo, un anillo precioso que había diseñado especialmente para ella, con un diamante brillante en el centro y una inscripción grabada en su interior: para siempre juntos. Con delicadeza tomó la mano de Esla y le puso el anillo en el dedo anular. Se fundieron en un abrazo que pareció durar una eternidad. Un abrazo lleno de amor, de promesas, de sueños compartidos. Un abrazo que sellaba su compromiso y su amor para siempre. Un abrazo que lo decía todo, sin necesidad de palabras. Después del abrazo, los amigos y familiares de Esla salieron de su escondite, gritando y aplaudiendo. Los felicitaron, los abrazaron, les desearon lo mejor. Había música, globos de colores, confeti volando por el aire, una verdadera fiesta de amor. Esla no podía dejar de sonreír. Estaba radiante, feliz, enamorada. Era la mujer más afortunada del mundo. La propuesta fue aún más especial porque Halil Ibrahim había preparado un vídeo sorpresa con mensajes de los familiares y amigos de Esla. Cada uno le dedicaba unas palabras de cariño, le contaba alguna anécdota divertida y le deseaba lo mejor en su nueva etapa. Esla no podía creer lo mucho que la querían y lo felices que estaban por ella. Fue un momento realmente conmovedor, que hizo llorar a más de uno. Y ahí lo tienen, amigos. Una propuesta de matrimonio que te llega al alma, que te toca el corazón, que te hace creer en la magia del amor. ¿A que si necesitaban pañuelos? Yo creo que hasta a mí se me salió una lagrimita. Y eso que soy una profesional en esto de contar historias. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero existe, que los sueños se cumplen si luchas por ellos, y que la felicidad está a la vuelta de la esquina, esperando a que la encuentres. Nos recuerda que a veces las cosas más sencillas son las más hermosas, y que no se necesita mucho dinero ni grandes lujos para hacer feliz a la persona que amas. A veces basta con un gesto de cariño, una palabra amable, una mirada sincera, para demostrarle a alguien lo importante que es para ti. Espero que esta historia les haya inspirado y les haya recordado la importancia de valorar el amor en todas sus formas. Porque al final del día, el amor es lo que nos mueve, lo que nos da esperanza, lo que nos hace ser mejores personas. El amor es el motor del mundo, la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté contándoles esta hermosa historia. Recuerden que el amor está en el aire, solo hay que saber respirarlo.
Y no se olviden de compartirlo con las personas que quieren, porque el amor es aún más bonito cuando se comparte. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Realmente aprecio su apoyo y su cariño. Significa mucho para mí que estén aquí compartiendo conmigo estos momentos. Ustedes son mi familia virtual, mi comunidad de amor y alegría. Antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y si tienen alguna pregunta o comentario sobre la propuesta de Halil Ibrahim y Esla, déjenlo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. También me gustaría saber qué tipo de contenido les gustaría ver en el canal. Sus sugerencias son muy importantes para mí, así que no sean tímidos y cuéntenme qué les gustaría que hiciera en el futuro. Y por último, pero no menos importante, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante, entretenido y sobre todo, lleno de amor, de risas y de buenas vibras. Esa es mi promesa. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y energía positiva, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y que viva el amor. Besos a todos.